Muy buenas noches con todos los participantes. El día de hoy es el día número 7 de la Semana Farmacéutica Internacional. Asimismo, el tema de hoy es la inteligencia artificial en la docencia en farmacia y bioquímica, desafíos, herramientas y oportunidades. Esta ponencia va a estar a cargo de la doctora Magíster QF Elena Benavides Rivera, vicedecana académica, Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, doctora Elena. Muchas gracias. Buenas noches. Quisiera saber si el volumen está bien. ¿Se me escucha bien? Sí, la escuchamos, doctora. ¿Sí? Listo. Bueno, en principio quiero agradecer a los organizadores. Me sorprendió que se hayan acordado de mí, porque hace mucho tiempo que no asisto al Colegio Químico Farmacéutico. Sin embargo, siempre estoy enterada de lo que se hace, de los avances, de las dificultades y de todo cuanto se refiere a la profesión. Al mismo tiempo, les comento que cuando me tocó el tema, me puse a pensar respecto a esto y bueno, le voy a poner una siguiente diapositiva y resulta pues que hace algunos años, del periodo o durante el periodo de pandemia, cuando a nivel nacional nos reuníamos los vicerrectores académicos y vicepresidentes académicos de las universidades públicas, se vio la necesidad de implementar la comunicación virtual para poder continuar con las clases en las diferentes universidades, ¿no? Posteriormente se hizo un convenio a través del Banco Mundial que el Ministerio de Educación conformó equipos de universidades para quienes otras entidades, en algunos casos de Latinoamérica, brindaban la capacitación para el uso de plataformas virtuales, ¿no? Para poder continuar con las clases, debido a que se veía que el tiempo de, del enclaustramiento iba a continuar, ¿no? Y posteriormente a ello, como es lógico, empezaban a aparecer invitaciones a través del correo electrónico sobre inteligencia artificial. Y yo les soy honesta, eh, no quería hacer caso. ¿Qué inteligencia artificial? Yo no quiero saber nada con lo artificial. Por eso que tengo mis canas bien puestas. Entonces, ha ido pasando el tiempo hasta que, bueno, todo eso lo hacía mientras estuve trabajando al interior del país. Cuando me reincorporé a mi alma mater, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las primeras actividades en las que participé fue un evento en el que hubo una exposición sobre inteligencia artificial. Entonces recién ahí entendí lo importante que había resultado ser. O sea, no era bueno, que nos querían inculcar el uso de herramientas artificiales, sino muy por el contrario, ¿no? Entendí. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha escuchado comentarios y por ahí dicen, ¿cuándo apareció la inteligencia artificial? Y no en una, sino en varias oportunidades por ahí dijeron, a partir de 2022. Y miren ustedes cómo ha avanzado, ¿no? De una manera vertiginosa. Y sí, pues, ¿no? Ese era el comentario. Pero después que había preparado esta presentación, se me ocurrió indagar, ¿no? Y qué pena que aquí sale bastante grande, no lo había medido, pero traté de ver a partir de cuándo, ¿no? Es que se introduce la inteligencia artificial. Y encontré estos datos, ¿no? Hay muchos otros más, muchos datos más, ¿no? Pero creo que estos eran los iniciales interesantes. Dice, en 1943, Warren McCullough y Walter Pitts presentaron el eh, la primera estructura hecha de neuronas artificiales. O sea, prepararon un sistema de neuronas artificiales, ¿no? En el 43, hace muchos años. En 1950, por su parte,
este matemático, Alan Turing, publicó su obra fundamental sobre máquinas e inteligencia, ¿no? Proponiendo un test de Turing para evaluar el comportamiento inteligente, ¿no? Tratando de buscar en robots probablemente respuestas que podían alimentar o estar acordes con desarrollo intelectual. Pero finalmente es en el año 1956 cuando en esta conferencia, conferencia de Dartmouth, se presenta el informático John McCarthy y él es el que presenta en verano de ese año, ¿no? De manera formal, ¿no? Eh, dice, máquinas que podrían aprender y razonar. Entonces, a partir de los años 40, 50, o sea, hace más de medio siglo, ¿no? Ya se tocaban estos temas. Sin embargo, no hubo tanta difusión, salvo en algunos lugares que, bueno, para todos ustedes es conocido, ¿no? Que hay países bastante adelantados, en algunos casos con poca difusión hacia el resto, o en todo caso, nosotros tendríamos dificultad para obtener la información, ¿no? Esto me hace recordar, por ejemplo, que en el año 99 yo enseño bioquímica en la universidad y usábamos, apareció, no sé, un par de años antes o algunos años anteriores, unos libros de bioquímica. En esa época, recién nosotros estábamos eh, utilizando las transparencias a color. Me gustaría que haya algo de participación. No sé si ustedes, no sé, no sé la edad que tengan, no sé si hayan conocido el uso de transparencias. Mm, Bueno, en la época en que yo estudiaba, el siglo pasado, se utilizaba un retroproyector, ¿no? O sea, los profesores ponían unas hojas tipo vinifán, a ver, plástico transparente, en el que se escribía la clase, ¿no? En algunos casos, eh, sí, pues lo podían hacer a máquina, ¿no? Y luego lo ponían en ese retroproyector que a través de una lámpara y que amplificaba en la pared aparecía pues lo que estaba en la hoja, ¿no? Escrita. Y generalmente era en blanco y negro, ¿ya? Y por ahí, por la década de los 90 un poco más, casi ya llegando al final del siglo pasado, se implementó la fotocopiadora a color. Entonces nosotros sacábamos, a mí me encantaba sacar las fotografías que aparecían en los textos para hacer la clase más ilustrativa, ¿no? Y uno de los autores favoritos, por lo menos para mí, era Boet. Y el libro que teníamos en la biblioteca en aquella época, estoy hablando del año 98, 97, 99, 98, era del año 90, o sea que tenía ya una antigüedad de casi una década, era el más moderno. En el año 99 viajamos un pequeño grupo entre alumnos y docentes a un congreso de bioquímica en San Francisco y había una exposición, una media mañana, de los que subvencionaban, me imagino, ¿no? El congreso, y estaba una editorial que sacaba los BOET, y había justo un BOET del año. O sea, para mí fue alucinante, ¿no? Finalmente me hicieron llenar un formato, me dijeron que si era docente, me obsequiaban el libro. Entonces, regresé entusiasmadísima con el libro y bueno, lo compartí con medio mundo, en alguna partecita de por ahí se quedó, porque no volvió a mis manos. Sin embargo, me complace que lo hayan utilizado, ¿no? Entonces, más o menos ese era el grado
de tecnicismo que teníamos hasta ese entonces, ¿no? No utilizábamos otra cosa. Ya después de las transparencias a color, ya empezaron a salir, bueno, en algunos casos los slides, ¿no? Y después las proyecciones. Y bueno, ahora tenemos pizarras inteligentes y ya después vino la computadora y así, ¿no? O sea, todo ha ido evolucionando y cada vez la evolución es mucho más rápida, más vertiginosa. Entonces, volviendo al tema desde cuándo está la inteligencia artificial, les comento nuevamente que hay personas que decían, ¿no? Apareció en el 2022. Han pasado 3 años y ha aumentado, ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? Pero ya vemos que no es tanto así. O sea, ya en el siglo pasado se hablaba de inteligencia artificial, pero lo que sí, el uso ha hecho que el avance sea mucho más veloz en estos últimos tiempos. Entonces, la intención de esta pequeña charla, porque en realidad no es un curso como debiera ser, ya después vamos a ver por qué, es comprender ese impacto de la inteligencia artificial en la educación superior, ¿no? Analizar algunas complicaciones que se van a presentar, que se presentan a todo nivel, en este caso específicamente en farmacia y bioquímica. También identificar algunas herramientas útiles, porque hay muchísimas, ¿no? Para la docencia y la investigación. Y luego evaluar algunos riesgos que se presentan, y sobre todo ah, velando un poco con la parte ética, ¿no? Y también con la parte académica, obviamente, ¿no? Y finalmente explorar oportunidades futuras. Ojalá que sea de su agrado, ojalá que no se me duerman. Si están con sueño, me pasan la voz para por ahí de repente alguien pueda contar un chiste y despertarlos. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? De acuerdo bueno, a lo que se ha encontrado, es la capacidad, ¿no? Que se argumenta a sistemas computacionales para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿no? Y que lastimosamente ahora hay muchos que optan por la inteligencia artificial y están desactualizando o desusando las suyas propias. Y es un pequeño riesgo, ¿no? Pequeño o gran riesgo. Entonces, estas tareas, ¿no? Que hace la inteligencia humana, fundamentalmente están dadas por el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje uno escucha, imita, ¿no? Lo razona para poder comprender, ¿no? Y luego está el reconocimiento de patrones, ¿no? Que desde niños vamos viendo, vamos imitando, vamos reconociendo, ¿no? Y a nivel educativo con mucha mayor razón. Luego, la generación de contenidos, ¿no? Que nosotros vamos haciendo. Bueno, eso también, todo esto también se pretende que la inteligencia artificial lo haga. Y aparentemente lo está haciendo. Y finalmente, la toma de decisiones. Que aunque parezca mentira, la inteligencia artificial, estas herramientas, están tomando decisiones también. Sin embargo, uno tiene que evaluarlas, ¿no? Porque no necesariamente son correctas. Y ya les voy a contar una pequeña anécdota. Entonces, existe una variedad tremenda de herramientas de inteligencia artificial, ¿ya? No sé si en la siguiente he puesto un grupo mayor, pero las que más se han difundido en estos últimos tiempos y en las capacitaciones, yo me imagino que muchos de ustedes habrán asistido a varias capacitaciones y van a ver cuánto es cierto, les digo yo, no solamente estoy haciendo un bosquejo grande, ¿no? Bajo la denominación de inteligencia artificial generativa, porque va a generar una serie de comentarios, de cuadros, de eh, trabajos que ustedes puedan pedir que les facilite, ¿no? Está el famoso chat GPT o chat GPT para algunos, el Gemini o Gemini, ¿no? O Gemini, como quieran. También que son herramientas simples que uno pide y te dan. Y luego es Machine Learning, que ya es algo un poco más complicado, no complicado, sino complejo, ¿no?
Luego vienen los sistemas de expertos, ya para quienes avanzan un poco más, tienen mayores conocimientos de esto y lo utilizan para sus trabajos en equipo. Y finalmente la parte analítica predictiva, ¿no? Que vamos viendo estudios prospectivos. Ajá, aquí está. Esto lo he cortado de una propaganda que probablemente a ustedes también les haya llegado y me ha llegado a mí en reiteradas oportunidades. Y aquí observamos, por ejemplo, que hay una variedad tremenda, ¿no? Algunas de las cuales las he escuchado en una serie de cursos que hemos llevado. Y ya, como se ha mencionado, el chat GPT o chat GPT es uno de los primeros, es uno de los más aparentemente sencillos, pero que te da varias cosas, muchas facilidades. Está el Claude, o el de la nube, el Gemini, que ya lo hemos mencionado, y luego está el Perplexity, ¿no? El DeepSeek, que es una herramienta china, el Copilot y otros más, ¿no? Grok, la Bible, Manus y muchos otros más, fíjense ustedes, ¿no? Y que cada uno te va a obedecer o te va a dar lo que tú le pidas de acuerdo a la indicación que se le da, ¿no? Y esa indicación para estos efectos se denomina prompt, ¿no? Perdón, PROMPT, prompt. Aquí me aproveché del esquemita, de la imagen que me mandaron, por si acaso. Eso no es mi creación. Entonces, en la educación superior, ¿qué es lo que pasa? ¿No? La IA va a permitir la transformación del proceso educativo, ¿no? Ya no necesariamente nosotros preparamos la clase como lo solíamos hacer antes, que de pronto nos llevaba todo un día para ir elaborando, preparando, buscando. Eh, Quizás a la IA, ¿no? Se le da el prompt apropiado y nos arroja ya la clase elaborada. Ajá, pero ahí hay que tener mucho cuidado. Y les comento aquí la anécdota. Cuando asistí a ese curso que les digo en la facultad, y el ingeniero nos dio a conocer las bondades de la inteligencia artificial, nos habló del chat GPT y nos dijo, pues, ¿no? Que en realidad los chicos, los jóvenes, los estudiantes están mucho más ágiles, ellos viven con este tipo de herramientas. Para ellos es mucho más fácil que para los mayores, por lo menos para los de mi generación, ingresar, buscar datos y utilizar las herramientas de una manera mucho más rápida, ¿no? Eh, si ellos lo hacen y nosotros no utilizamos estas herramientas, o por lo menos no conocemos, corremos el riesgo que mm, utilizando una expresión coloquial, nos hagan el avión, ¿no? Entonces, no podemos tapar el sol con un solo dedo, no podemos decir, no usen eso. O sea, sabemos que la usan. Entonces, tenemos que tener el conocimiento del caso para orientarlos, para que el uso sea apropiado, sea justo, ¿no? Y que sea una herramienta y no la utilicen como la última palabra. Y aquí viene el comentario. Yo había estudiado una segunda maestría en gerencia pública, había elaborado mi tesis y entonces saliendo del curso lo comento con una profesora que estaba a mi lado. Luego había resultado ser interesante, ¿no? Y justo yo necesito tener referencias actuales. Ya, doctora, me dijo, hágalo, ¿no? Y bueno, con la orientación personalizada ingresé al equipo, ¿no? Ponga chat GPT, ya está. Ahora pídale lo que usted necesita. Dije ya. Las últimas publicaciones de los últimos 5 años respecto al tema que a mí me preocupaba. Y me mandaron exactamente 5, ¿no? De los últimos 5 años, perdón. Y eran, sí, 5 también. Empecé a ver autores y entre los autores me pareció reconocer a uno de ellos, que también había participado en la organización de una universidad como yo,
y tocaba un tema pues parecido al que yo estaba haciendo. Entonces traté de indagar un poco más. ¿Y qué cree? Esa información que me brindaron así de rápido y aparentemente bien, estaba equivocada. No, equivocada, era falsa. Entonces ahí dije, chispas, ¿no? Fue mi primera impresión. Interesante la obtención de lo que había solicitado con mucha rapidez. Sin embargo, no era veraz. Y empecé a buscar los otros. Es decir, por ejemplo, por ahí me decían que era un trabajo presentado en tal revista hace 2 años, por decir. Cuando entraba, buscaba la revista, no encontraba ese trabajo. Es decir, y seguía indagando y bueno, algo muy parecido o ese trabajo aparecía, pero en una edición de unos 10 años atrás o hasta más, ¿no? Entonces, mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La idea es que sí, te facilita, te brinda la información de repente, pero no necesariamente es la correcta. Entonces, ahí hay que tener mayor preocupación, ¿no? Por ahí sé que hay personas que utilizan estas herramientas para mejorar la redacción, ¿no? Y me ha tocado escuchar a una persona muy cercana que había estado elaborando un trabajo en una maestría y para que me le mejore su redacción, ingrese el texto a una de estas herramientas. Y ya muy bien, le acomodó. Pero luego, cuando sus evaluadores utilizan estos dispositivos para ver si hay copia, ¿no? O cierto grado de similitud, aparentemente era una copia. Y ella decía, pero no, es mi trabajo, ¿no? Es mi trabajo. Pero el error fue ingresar esa información a, a esta herramienta. Y lo que se sabe es que estas herramientas lo que hacen es un cúmulo de información que después obviamente lo acomodan y dan respuesta pues ante las consultas que se le hacen, ¿no? Entonces, esa es parte de las dificultades que se presentan y el cuidado que debemos de tener. Entonces, en cierto modo, la facilidad es que permite la personalización del aprendizaje, o sea, el alumno, ¿no? La persona puede ingresar, buscar información, que en su mayoría es información fidedigna, se entiende que se va alimentando, alimentando, alimentando. Entonces, cuando se obtiene, este, por lo menos información relacionada al tema. Luego también puede dar lugar a tutorías virtuales, ¿no? Y sí, o sea, conozco también de personas que ingresan y les piden, ¿no? ¿Qué debo hacer si estoy frente a esta situación? Y les da consejos, ¿no? Y en muchos casos muy buenos. Luego, las correcciones automáticas, lo que les decía, ¿no? Tienen un texto, de pronto no les convence mucho o saben que tienen dificultades en cuanto a la redacción se refiere, ingresan al sistema y se los devuelve muy bien corregido, ¿no? Luego, la simulación de escenarios clínicos, ¿no? Para situaciones de mejoramiento de la salud, ¿no? Se está utilizando también y para diversos aspectos. Por ejemplo, el anteaño pasado ya estuvimos en un evento en Santiago de Chile y un colega, ¿no? Que trabaja para una red de laboratorios de toxicología, él comentaba, o sea, ya tienen alimentada su, su data, ¿no? Gracias a la información que han ido acumulando y a la inteligencia artificial que los ha acomodado, ¿no? Para que frente a una situación de urgencia, ingresan la sintomatología, los signos, qué sé yo, e inmediatamente obtienen la información que requieren, ¿no? Para darle una salida, un consejo
apropiado. Y luego está también la generación de material didáctico, ¿no? O sea, una clase, un examen, ¿no? Em, las famosas rúbricas que se suelen utilizar actualmente, ¿no? Uno les da la indicación y nos brindan la información que nosotros queremos. Ahora ya depende de uno si se queda con eso, ¿no? O empieza a analizar, a ver probables fallas, errores que podrían haber, o incorporar alguna información adicional, en fin, ¿no? O sea, ya no va mejorando, pero este material que nos proveen lo hacen en, en un tiempo sumamente corto, ¿no? Relativamente récord, frente a lo que nosotros nos demoraríamos si lo hiciéramos, como les dije en un principio, de manera tradicional, ¿no? Yo me acuerdo que antiguamente cuando preparábamos una evaluación, un examen de alternativas múltiples, había pues que analizar, que pensar, que haya por ahí, que se genere la duda, pero que haya la respuesta. Y entonces nos demorábamos mucho más en hacer la evaluación que en aplicarla, ¿no? Porque las evaluaciones eran máximo de 1 hora o de repente un poco más. En términos generales, esta inteligencia artificial, entonces, a nivel de educación superior, como en muchos otros aspectos, ¿no? Va a generar un impacto en todas las carreras de salud, bueno, en todas las carreras en realidad, pero en especial en las áreas en el área de la salud, nos va a permitir, ¿no? Este aprendizaje basado en casos, ¿no? Se plantea un caso específico de alguna eh, sintomatología, de alguna dolencia y nos retroalimentan con posibles alternativas, con situaciones que de pronto no se están viendo y hasta inclusive recomendación de cierto tipo de tratamiento, ¿no? Luego también la integración clínica que involucra, además de la sintomatología, el tratamiento, terapias alternativas quizás, y algún otro tipo de co- coadyuvante, ¿no? Para que sea de manera completa. Y luego la actualización científica rápida, ¿no? Les comento que hasta hace poquito hemos estado participando en un curso sobre investigación formativa que se está dando a nivel de la Universidad de San Marcos. Y el profesor también cuando toca el tema de, de la elaboración de las investigaciones, en el caso de los estudiantes, dentro de las asignaturas, para que se vayan formando, ¿no? Eh, en sus orientaciones para hacer investigación, porque a no todos les gusta desde un principio. Algunos sí, por supuesto, pero algunos otros hay que motivarlos, ¿no? Entonces, el uso de estas herramientas es bastante valioso, ¿no? Porque los motiva, les da salidas rápidas quizás, pero para eso está el docente, para irlos orientando en qué momento usar y qué actitud asumir después de obtener la retroalimentación que no debe ser aceptada a pie juntillas, ¿no? En la enseñanza, ya más o menos se ha mencionado, pero nos permite hacer simulación de dispensación farmacéutica, ¿no? Es decir, como ya está la data bastante alimentada, me imagino, por mucha gente que ingresa, entonces se presentan casos y nos están dando las alternativas de dispensación, ¿no? Pero ahí, obviamente, ustedes, mis colegas, que están en el área propiamente, sabrán discernir. Y de pronto por ahí encuentren alguna dificultad, ¿no? No todo es perfecto, ¿no? Entonces ya empieza la discusión, el uso de sus conocimientos, de su preparación para poder seguir la indicación o
hacer algún cambio previo, ¿no? Luego está la farmacovigilancia, también puede ser asistida por inteligencia artificial, utilizando data, ¿no? Teniendo en su haber eh, de pronto muchas experiencias personales del equipo de colegas farmacéuticos, del equipo de salud, en fin, y de esa manera pueden hacer uso de las herramientas de inteligencia artificial para facilitar o tener a la mano la información, ¿no? Luego está también el diseño y descubrimiento de fármacos, ¿no? Ah, hay un modelamiento, ¿no? A través de la bioinformática que utiliza inteligencia artificial. No sé, no sé ustedes, pero presumo que sí. En la época en que yo estudiaba, o sea, hace muchísimos años, nuestros profesores, se los recuerdo mucho, de química orgánica nos hacían alucinar, pensar, nos hacían el grafiquito o nos traían esos modelos moleculares y formaban, por ejemplo, un anillo bencénico, ¿no? Y le daban la formita de bote, la formita de silla, espacialmente. Y luego nos decían, ya, ahora imagínense que ponemos otro al costado y o le ponemos un oxidrilo, en fin, ¿no? O sea, ya teníamos que ponernos a pensar en el espacio y hacíamos el modelamiento de una molécula más compleja, más grande, ¿no? Entonces, eso ahora con inteligencia artificial pues se hace de una manera muy rápida y mucho más compleja, más, estructuras mucho más complicadas las hacen en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, esa es, en cierto modo, una facilidad, el diseño y descubrimiento de fármacos. Luego, la interpretación de interacciones medicamentosas, ¿no? Si se ha alimentado de todo lo que conlleva el uso de medicamentos, ¿no? Las posibles, los posibles efectos adversos que podrían haber y si de pronto por ahí el médico da una indicación con varios medicamentos, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial, quienes están atentos a eso para dar la asistencia al paciente, pueden determinar, pueden observar que podrían presentarse algún tipo de interacciones, ¿no? Y finalmente, también se pueden establecer casos clínicos, ¿no? De manera automatizada, y, lo cual ayudaría grandemente a poder desentrañar ah, algún, alguna situación de estado de salud que amerite eh, un tratamiento, ¿no? Luego, las aplicaciones en cuanto a la parte didáctica, en la docencia, ¿no? Am, lastimosamente, no sé cómo estarán ustedes, pero el sector de análisis clínicos que durante un tiempo este, fue uno de los bastiones de la profesión químico-farmacéutica, conforme ha ido pasando el tiempo, no sé si porque significaba una mayor dedicación o una dedicación más complicada, como que se ha ido dejando un poco de lado. Y esto ha permitido que otras profesiones, específicamente una, avance, ¿no? Avance en cuanto a los análisis clínicos. Pero el uso de la inteligencia artificial puede apoyar a la recuperación, ¿no? Dándonos las facilidades del caso para esta interpretación de los análisis clínicos, ¿no? Entonces, de pronto por ahí, jóvenes, colegas, podrían reencaminar ese sector, ¿no? Y ustedes como docentes podrían orientarlos también, ¿no? En realidad es un área bastante interesante y que no debería de haberse descuidado, ¿no? Y que deberíamos de recuperar. Yo les comento que desde la universidad
desde, bueno, el año 2008, que fue la primera vez que salimos, por lo menos un equipo de la facultad al interior del país para hacer unas campañas de salud. A medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido incrementando los equipos que salen, eh, haciendo campañas gratuitas, ¿no? En apoyo a la sociedad de lo que sabemos hacer, ¿no? De lo que hemos aprendido en nuestra formación, qué sé yo, determinación de hemoglobina, que sabemos que hay un, un déficit fuerte nutricional a nivel nacional y sobre todo en etapa infantil, y que podemos de alguna forma tener una idea haciendo un análisis simple de hemoglobina, pero que a su vez podemos complementar, ¿no? Con medidas antropométricas, de repente para personas ya mayores, eh, perfil lipídico que nos está dando en los últimos tiempos también preocupación, porque a nivel mundial se ha incrementado la obesidad, que no implica necesariamente buena nutrición, sino malnutrición. Entonces, gracias a nuestros conocimientos de análisis clínicos, podemos apoyar a diversas comunidades, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y el apoyo de la inteligencia artificial nos permite complementar muy bien estos análisis, ¿no? Y luego también está la simulación de rutas metabólicas, ¿no? Es nuestro fuerte, ¿no? Nosotros creo que como químicos farmacéuticos, uno de los bastiones fuertes de nuestra formación es la bioquímica, no porque yo sea bioquímica, sino porque es así. O sea, a los chicos les digo siempre, aprender bioquímica no debe ser para aprobar un curso. Aprender bioquímica es prepararse para la vida personal y para la vida de quienes nos rodean, familiares, amigos, alumnos, si es que nos vamos a dedicar a la docencia, la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque la base fundamental del entendimiento de lo que sucede con los alimentos que se ingieren o no se ingieren, de los diferentes compuestos que van en la comida chatarra, de los medicamentos que consumimos cuando estamos en una situación de salud mm, eh, difícil o diferente, ¿no? Entonces, todo aquello que ingresa al organismo, sabemos, ¿no? Cuál es su recorrido, cuál es su ruta metabólica. Entonces, gracias a estas simulaciones de rutas metabólicas, nosotros podemos entender hacia dónde se dirigió el, el compuesto que ingresó, ¿no? Y hacia qué va, qué es lo que puede formar, ¿no? Luego la predicción estructural de proteínas también, ¿no? La estructura, ustedes saben, la estructura básica, que los aminoácidos cuando se unen, estructura primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Formas globulares, fibrosas, cómo están estructuradas las diferentes moléculas dentro del organismo y para qué nos sirven, por qué esa forma globular permite que puedan actuar como un poro a nivel de membrana, ¿no? O que puedan Está arriba, permitir el está transporte. arriba. ¿Alguna consulta, Pedro? ¿Deseas hacer alguna consulta? Si quieres, cualquier preguntita me avisan, ¿ya? Listo. Luego la bioinformática, que se ha puesto de moda también desde hace algunos años, ¿no? Hemos tenido alumnos que salieron para hacer un posgrado a Brasil y regresaron con la bioinformática hace como 10 15 años más o menos. Y vemos que ha ido tomando cuerpo, ha ido mejorando, ha ido creciendo y en la actualidad sirve, ¿no? Para el análisis de datos de todo lo que son ómicas, ¿no? Proteómica, metabolómica, en fin. Y bueno, esto va muy vinculado, muy de cerca, al modelado molecular, ¿no? O sea, gracias a esta inteligencia artificial, ustedes a través de la máquina pueden ver en la pantalla, ¿no? Cómo es que se puede ir formando una estructura molecular, cómo pueden, aquello que les decían, que los profesores nos pedían a nosotros, que usemos nuestra imaginación para que espacialmente veamos o analicemos o pensemos en una estructura, pues ahora lo ven
en la pantalla, ¿no? Cómo es que se puede formar si le quitamos, si le ponemos, cómo gira, cómo se contorsiona, cómo los aminoácidos, qué sé yo, hidrofóbicos se encapsulan, se ponen al interior, en fin, ¿no? O sea, todo eso lo podemos hacer ahora, de una manera visual, ¿no? Y muy práctica. Y en cuanto a las aplicaciones, existen pues beneficios y existen algunas competencias fortalecidas también. ¿Cuáles son los beneficios? Que nos permite, que nos permite un mayor pensamiento crítico, pero hay que hacerlo, ¿no? Eso, como docentes, tenemos que motivar, tenemos que incentivar al estudiante. O sea, usa la herramienta, ¿no? Pero luego lee lo que te ha dado como respuesta, analiza, compara, contrasta con lo que ya sabes, con lo que está en la literatura oficial, ¿se entiende? ¿No? Y discutan entre ellos, ¿no? A nosotros nos dieron en una oportunidad un ejercicio. Utilicen la misma herramienta, pongan la misma pregunta, eh, diferentes personas, ¿no? Y veamos qué les da como respuesta. ¿Es lo mismo? ¿Es algo diferente? Utilicen diferentes herramientas, ¿no? Igual, la misma pregunta y contrasten el resultado. Entonces, es muy probable que no necesariamente sea idéntico, ¿no? Que haya alguna variabilidad. Entonces, si cambian ligeramente la pregunta, si cambian ligeramente el prompt, ¿no? Eh, ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la retroalimentación que les va a brindar? Y discútanlo, ¿no? Convérsenlo. Y obviamente el docente tiene que estar ahí para ver, verificar, validar lo que se está haciendo, ¿no? Porque dejar a los alumnos que recién están aprendiendo utilizar estas herramientas, de pronto hacen un trabajo muy bonito, aparentemente, pero que de pronto no es totalmente real. Y peor aún, lo hacen, lo presentan, pero nada queda en la cabecita, ¿no? Entonces la idea es que lo internalicen, lo conversen, lo discutan, y lo analicen, ¿no? Entonces, para que se genere, para que fortalezca ese mayor pensamiento crítico. Y luego de ahí viene pues el entrenamiento seguro, ¿no? Que sí van a estar de manera cotidiana haciendo uso de estas herramientas, ¿no? Ya se van a ir dando cuenta en qué momento realmente les está dando o arrojando un resultado veraz, ¿no? Apropiado, a veces es muy sencillo, ¿no? Entonces cada vez pueden ir haciendo interrogantes o directivas o prompts más complicados, más complejos, ¿no? Para que de esa manera se vayan ampliando los conocimientos y no se queden con lo primero que les da, ¿no? Y luego el aprendizaje activo, ¿no? Eso es lo que hay que propender, ¿no? O sea, yo recuerdo que en una de las asignaturas en la que participé cuando me reincorporé a la universidad, a los jóvenes se les dejaban unas tareas, ¿no? Para que vayan escribiendo. Y de repente, de una presentación que habíamos encontrado una buena cantidad de errores, en la siguiente estaba pulcro el documento. Entonces, aquí hay algo raro. Y aparentemente lo colocaron en uno de estos apoyos, en una de estas herramientas, y obviamente les devolvió totalmente revisado, corregido, etcétera, ¿no? Y cuando se les realizó las preguntas respectivas al equipo, eh, como que había quedado muy poco, ¿no? O nada de lo que estaba muy bien escrito, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Y luego, las competencias fortalecidas están dadas pues por el análisis de datos, ¿no? Es decir, que eso, o sea, van a obtener información y hay que contrastar siempre. La resolución de problemas, ya lo hemos comentado, ¿no? Ustedes hacen el prompt frente a una situación conflictiva de repente, que tiene una serie de signos ahí que no entendemos,
y al hacer la consulta nos va a dar el problema resuelto mayormente, ¿no? Y finalmente la integración interdisciplinaria, ¿no? Para esto, todos los colegas farmacéuticos, por lo general, bueno, dependiendo de dónde estén, van a interactuar con otros profesionales de la salud, ¿no? Médicos, enfermeras, tecnólogos, odontólogos, veterinarios, o sea, hay muchos colegas que están trabajando a nivel veterinario por el lado del medicamento, pero tienen que interactuar con el veterinario para ponerse de acuerdo respecto a la posología, al uso, a los cuidados, etcétera, del medicamento, ¿no? Entonces, ahí viene la integración interdisciplinaria. Ya tenemos mayores herramientas, ya nos han retroalimentado estas herramientas, ¿no? Y podemos establecer el diálogo, la discusión, el intercambio de ideas, ¿no? Para sacar mejores resultados. No sé si hasta ahí estamos despiertos. ¿Se durmió alguien? ¿Todo está bien? ¿No pueden hablar? Sí, doctora, le escuchamos. Ah, ya. Gracias, gracias. Entonces, existen, bueno, ya les había puesto ahí la propaganda que Mira, copié de Doctora, un curso disculpe, que se buenas está tardes. difundiendo. huevo sí come, ¿no? Papita frita, Huevo, ¿cómo le das? huevos sí en la Florentina, mañana, pero te aguadito, estoy escuchando. Claro, no, no quiere no duro, pues. seco, Me estás duro peor. Pero le provocando. llena. No, dice que tienes que combinar la clara con el amarillo. Ahí dice que es lo que suelta sus vitaminas, todo. Ah, Pero Florentina. tendrías que revolverlo y al vaporcito nomás le echas, Entonces, como una pastillita, habíamos Ese, visto ahí que hay una serie pero de revuelta. herramientas, ¿no? ajá, El que sea revuelto, dice, antes de que le eches. Y en algunos casos, Ah, si bien es y cierto, tienes a que todas ellas revolver. le podemos lanzar la misma en verdad, pregunta o el mismo mañana, prompt, con la ¿no? espinaca hice, La retroalimentación que nos van a dar huevo, tiene pero cierto ya sesgo, comido cierta solito. ¿Y orientación. la habrá comido o la habrá botado? Hay Bien forma viva, tienes que de, liberarlo. de silenciar a Adentro Florentina está lo Nelly que ella Guarax. entra a la Hay, ventana, la ventana había botado qué cosa. hay una persona Jorge que tiene Víctor, la señora Florentina No te Nelly, importa venir, la había botado por tiene su micro prendido y está interfiriendo la en la clase. Por favor, ya está. Creo que sí, ¿no? creo que sí. Buenas noches, doctora Elena Benavides Rivera. Le habla el Jorge. doctor Jorge Benavides Rivera. ¿Se acuerda de mí, no? Claro, claro que Claro sí, que qué sí. gusto, qué gusto. Bueno, Que por ahí decían, su este, hermano se está titulando. Yo decía, mi hermano, no, yo no, no no, me no, vuelvo no, no. Lo que pasa es que escuchando lo que usted está hablando, yo he sido pues un asistente docente en el Servicio Académico Asistencial de Análisis Clínicos, Claro, años 76, 77 y 78. ajá, Ahí estuvimos, el jefe del servicio era el doctor Luis Cotillo, claro, y claro. también estaba el doctor, no recuerdo ahorita su nombre, que también era una bella persona. En esa época, Teodomiro eh, Lucano Carvajal, no, ese era el profesor de análisis clínico, análisis clínicos. claro, pero El otro yo era, hablo de la salva, debe ser. ya, del servicio, del servicio asistencial de análisis clínico. ujú, Bueno, y para comentarle algo, no sé, a lo mejor le quito mucho tiempo, pero es importante. Yo he trabajado haciendo trabajo de investigación con la ujú. doctora Consuelo eh, Sarabia, Consuelo Sarabia, sí, la doctora Negrón, Luisa en Negrón. fin, claro. Eh, y bueno, he sido profesor también de bioquímica en la universidad, Ah, qué gusto, no en la facultad, sino en otra universidad. qué bien. Entonces ahí teníamos serios problemas con los estudiantes, porque ahora los estudiantes andan un poco relajados, hablamos de las rutas metabólicas, la glucólisis,
la vía de Ender-Meyerhof, Meyerhof. el ciclo de Krebs, Ajá. el ciclo de la urea, el ciclo de la pentosa fosfato, el NADPH Ujú. y el ATP, y todos estos ciclos están interconectados, pero bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, ahí estaba el tema. Y quería yo decirle que respecto al laboratorio de análisis clínicos de la facultad, o sea, el Servicio Académico Asistencial de Análisis Clínicos, una cuestión clave, porque yo me dedico al laboratorio clínico. Ah, qué Yo bueno. yo estoy relacionado con el laboratorio clínico hace 40 años. Wow. Nosotros hemos cumplido ya bodas de oro en la facultad, Ya. la promoción Cruzate y Mesa del año 74. Wow. Entonces, quería yo comentarle que esto del Servicio Académico Asistencial de Análisis Clínico, usted que trabaja en bioquímica y es bioquímica, usted debería de ponerle un poco más de ajuste a ese tema, porque como usted lo ha dicho antes, el laboratorio de análisis clínicos es un potente, eh, potente especialidad de la profesión, y es algo que hay que darle y darle, darle, porque no hay otra forma. Si eso no se hace de esta manera, yo recuerdo que una anécdota pequeña nomás. Ujú, Nosotros todos los viernes teníamos unos viernes de discusión en el servicio académico. ujú. Entonces, terminadas las horas de trabajo, entrábamos con el doctor Cotillo y Ya. expresábamos los casos complicados que habíamos tenido Ujú, durante la semana. ujú, Entonces, recuerdo que a mí me tocó hablar sobre un parásito que habíamos encontrado en una muestra de ya. heces, Difflubotrum latum, una tenia del pez. Ujú, Entonces expuse yo y le pregunté al doctor, le digo, doctor, ¿y esta? No me dijo nada en el momento, y al rato agarró, me llevó a la biblioteca que tenían ahí en el servicio y me ya. dijo, aquí está este libro, este libro, revíselos, pida permiso para que se lo lleve y haga un estudio sobre este parásito. Ujú, La próxima semana usted va a dar una exposición sobre este tema. Entonces me empapé mucho de ese tema y lo expuse. ujú. Yo pensando en que el doctor me iba a decir, ah, lo felicito, no me dijo nada. Mi obligación era que yo estudiara, que yo aprendiera, que yo aplicara el conocimiento al análisis. Claro. Ese es el problema. Entonces, y usted como es profesora y es vicedecana de académica, Ujú, yo le pido por favor que este tema del servicio académico no lo dejen pasar por alto. Es algo muy importante teniendo en cuenta que nuestra facultad es el alma mater de todas las facultades y escuelas de farmacia y bioquímica que hay en el Perú, porque es la ujú. primera, creo que desde el año 48 funciona, no, 43. 38 me parece, 43. 43, desde el Ujú, año 43 con el doctor Garrido Malo, ujú, y entonces eso es muy importante. ujú, Y estoy peleando porque es mi especialidad. Yo seguí la especialidad de análisis clínico ujú. y tengo también mucho conocimiento de bioquímica y he dictado esas cátedras en las universidades. Entonces, esto es algo que
le pido encarecidamente el servicio de análisis clínicos debe ser potenciado, tener buenos equipos, tener actualización para que los que trabajan ahí estén habilitados, ¿no? Eso es y hayan ¿Cómo es el competencias tema? importantes. Gracias, Nada más. gracias, Qué gracias, ocurrencia. gracias, Gracias doctor. a Sí. usted por aguantarme. No, no, y eso es bueno, que se enteren los colegas, en realidad. En la facultad continúa trabajando el servicio de análisis clínicos y es uno de los servicios que mayor ingreso implica para la facultad. Claro, da recursos Sí. a la facultad. Actualmente, sí, actualmente tenemos el servicio de análisis clínicos, el, el Cleiva labora- también, no, Cleiva ¿no? no, hace muchos años que no, solo está el nombre. Este, hay un centro de control analítico que tuvo una época buena, pero ahorita ha bajado un montón. Luego está el Psicotox, que también es un El centro psicotox. de formación y control toxicológico, que ha sido el primero a nivel nacional. Claro, el doctor Jesús Lizano. Él El es el doctor Lizano, fundador. que justo el día de Lizano, mañana, la Escuela de Toxicología cumple 18 años, él organizó la escuela claro, y ha fallecido ya hace un par de años. sí. Entonces, bueno, Él fue asesor de mi tesis. mire, qué gusto. Un, El un psicotox es tema uno de también los pocos, toxicológico. fuentes de ingreso que tiene la facultad, pero el que mejor ingreso tiene a la fecha es el SAC. Pero lo lamentable es que no hay colegas con la especialidad. Son muy pocos. Uno de ellos es el doctor Juan Parreño Tipián, que está actualmente como director del servicio, pero también está como director de escuela, así que el pobre anda, Con él este, estuvimos en un curso internacional ujú, en noviembre del año pasado, hablando sobre el tema de análisis clínicos y bioquímicos. Estuvimos, él también fue ponente, yo también fui ponente, y hubieron otros doctores, no sé si recuerda a la doctora Dors Yupanqui. claro, ella sí me Claro, conoce, claro, claro que sí. sí, Entonces, todas esas cosas son importantes sí. para que haya una buena base importante en la facultad. Sobre Ujú. todo ese tema de, por ejemplo, usted me está diciendo que el análisis, no el servicio de análisis clínico, sino el otro que daba recursos también a la facultad, ¿por qué ha bajado? El ¿Cuál es Centro de la Control razón? Analítico por las cuestiones de acreditación, me parece. Ah, pero hay Ah, que hacerlo, pues. sí, No queda en otra. eso se está. Lo que pasa es que la gestión actual recién está desde el año pasado, a mediados, y bueno, se está haciendo lo que se puede. Muy bien, doctor, no vaya a ser Bien, que qué el ocurrencia. resto No se no preocupe. esté muy de acuerdo con Gracias, tocar este gracias, tema tangencial. Gracias a usted. gracias. Y más bien decirles a los docentes, que en su mayoría me imagino que están ahora presentes, que orienten a nuestros alumnos, que fortalezcan las diferentes áreas del ejercicio profesional. Yo observo que también es importante, pero hay un buen número que se ha orientado hacia la parte de registros, creo que es. Y bueno, eso es trámite. O sea, em, el ejercicio propio de nuestra formación para la que nos han enseñado nuestros maestros, debiera ser, ¿no? Que análisis clínicos, la atención farmacéutica, el trabajo en hospitales, en farmacias, en la industria, obviamente, aunque hay pocas, ¿no? Porque lo de trámite puede ser como que un complemento, ¿no? Pero hay muchos que han optado por eso en estos últimos tiempos. Pero bueno, volviendo al tema, tenemos acá estas herramientas y que dice que tienen mayor predilección para determinado tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, el chat GPT indican que la aplicación que mayoritariamente se suele tener para esta herramienta es como un tutor, ¿no? Un tutor virtual. ¿Qué puedo hacer? Recurren a ellos no solamente los profesionales, sino gente común, eh, para su vida diaria, para
hacer sus actividades en términos generales, ¿no? Aquí se generan una serie de preguntas y el chat retroalimenta y da la orientación, por eso que es un tutor. Luego el Gemini o Gemini, ¿no? Para la búsqueda y síntesis científica. Se suele utilizar con bastante frecuencia, ¿no? El Copilot igual, para hacer la programación y análisis de datos cuando estamos haciendo trabajo de investigación, por ejemplo. El Canva, ¿no? Hace diseños de material de diferentes tipos, ¿no? Pero en este caso para la docencia puede ser material didáctico. El Kahoot, que yo lo escuché hace mucho tiempo también, o el Quizzes, que están relacionados a evaluaciones, ¿no? Evaluaciones interactivas. Luego el Notion, para la organización académica propiamente dicha, y el Consensus o el ICIT para la revisión bibliográfica, ¿no? Aunque en los otros casos también podemos obtener respuesta, ¿no? De todo tipo, pero más están orientados hacia eso o se les suele usar con estos propósitos, ¿no? Con esas aplicaciones. Luego, ¿qué posibilidades tenemos, ¿no? De esta inteligencia artificial generativa, ¿no? A obtener resúmenes automáticos, ¿no? Se ingresa un texto completo y se le pide que nos haga el resumen en tantas palabras o en un párrafo, qué sé yo, y nos lo hace, ¿no? Pero ya, bueno, volvemos a repetir que hay que tener cuidado, hay que leer, hay que retroalimentar, hay que contrastar, ¿no? No quedarnos con lo primero que nos arroja. Luego, elaboración de guías de estudio, que antiguamente los hacíamos pues impresos, ¿no? Ahora se pueden hacer para las prácticas que comúnmente se hacen. Luego la creación de casos clínicos, lo que hemos conversado ya anteriormente, de pronto se dan cada alumno, cada participante de repente tiene una experiencia diferente, se va alimentando y podemos tener casos clínicos, ¿no? Como para ponerlo en discusión, ¿no? Y lo que me faltó complementar con el doctor Jorge es que aquello que a él le demandó algún tiempo, no, no sé, horas, días, para leer los libros que el doctor le había aconsejado respecto al tema específico, ¿no? Ahora se lanza la consulta y tenemos la respuesta en cuestión de segundos, ¿no? Mucho más rápido. Luego, explicación de conceptos complejos, está vinculado totalmente a lo que estamos comentando, y también la traducción científica, ¿no? En la actualidad, el comentario es que ah, a raíz después de la adopción de la ley universitaria actual, se introdujo como prioridad a nivel de educación superior la investigación, ¿no? Y de ahí empezaron a aparecer los rankings de las universidades de nivel mundial y se difundió que estos rankings obedecían a el número o porcentaje de publicaciones que tenían las universidades. Entonces empezó la locura de las publicaciones, ¿no? Y bueno, hay publicaciones y publicaciones, ¿no? Entonces, en nuestro país, y lo mismo ha sucedido a nivel de Latinoamérica y Europa, hasta donde tengo entendido, ¿no? Que de pronto se dispararon eh, el número de publicaciones. Entonces, cuando eso sucede, siempre llama la atención, ¿no? Y preocupa. ¿Estarán haciéndolo con el mismo rigor científico o simplemente por competir, ¿no? Hay una universidad en la que he participado durante algunos años también, que de un número inferior a 500 publicaciones, creo, en muy poco tiempo superó los 4.000. O sea, elevó tremendamente. Y así están algunas otras universidades, ¿no? Por competir para estar dentro de los primeros 10 o 5, ¿no? A nivel nacional. Entonces,
eso, el uso de la inteligencia artificial, cualquiera de estas herramientas que se han mencionado, nos facilitan, ¿no?, la traducción de papers, de publicaciones de cualquier otro idioma para el nuestro. Y bueno, pueden servir de guía, ¿no? Aunque en algunos casos a veces sirven como para repetir. Y eso no debe ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí generar un caso clínico de intoxicación, dice, ¿no?, por paracetamol, con preguntas de análisis clínicos a propósito del análisis bioquímicos a propósito de lo que hemos estado conversando, ¿no? Se puede generar un caso clínico y abordar con una serie de posibilidades, ¿no?, para ver a raíz de los análisis que se le pueden hacer, luego vendría el tratamiento que aplicar. Entonces, el uso de estas herramientas nos dan pues ciertas ventajas, ¿no?, tanto para los docentes como para los estudiantes. En el caso de los docentes, ahorro de tiempo, ya les he dicho, ¿no? Si antiguamente demorábamos todo un día en elaborar un examen, la IA nos puede hacer un examen en un par de minutos y eso, ¿no? De repente mucho menos tiempo, ahorro de tiempo. La automatización de las tareas, ¿no? Es decir, a veces tenemos muchas cosas que hacer y de pronto entonces hacemos una secuencia lógica de las tareas que vamos a hacer y la IA nos va dando el orden y facilitando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Evaluación rápida, ¿no? También hay mecanismos para el análisis de datos, de respuestas, de las rúbricas que se puedan utilizar u otro tipo de instrumentos de evaluación, ¿no? Mm, La IA nos puede dar el resultado mucho, mucho más rápido que lo que haríamos nosotros sin esa ayuda, ¿no? Y luego que los recursos son personalizados, ¿no? Cada quien puede hacer uso de la IA para superar problemas muy personales desde el punto de vista académico, ¿no? En el caso de los estudiantes, el aprendizaje autónomo, esto hace que a veces ya no sea necesario estudiar en grupo. Yo recuerdo que en mis épocas nos reuníamos, ¿no?, para en grupo tratar de apoyarnos o, o cada uno iba viendo un tema y al final hacíamos una discusión grupal, en fin, de esa manera podíamos hacerlo por equipo, ¿no? Ahora se puede hacer de manera individual, autónoma. Ay, sorry, se está acabando la batería, dice. Ya boté algo por acá. ¿Dónde está? Ya está, listo. Entonces, también existe la retroalimentación inmediata, lo que les decía, ¿no? Lanzan ustedes el prompt y la respuesta viene en cuestión de segundos. Y el acceso continuo, constante a la información. O sea, cualquier cosa, cualquier término que desconozca, se lanza la consulta y la IA les responde de manera inmediata, ¿no? Y como dicen, bueno, una mayor motivación, porque al encontrar una respuesta, de repente por ahí se presenta alguna otra incógnita más, y bueno, siguen, y eso hace que se motiven para seguir indagando, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando leen mucho, ¿no?, les afecta la visión y ya no quieren seguir, ¿no? Entonces, en lugar de leer todo un texto, le hacen la pregunta a alguna de estas herramientas y siendo la respuesta inmediata y no tienen que hacer tanto desgaste, aunque estar frente a la pantalla también afecta, ¿no? Ahora, respecto a los desafíos que se están presentando y que lamentablemente hay que lidiar con ellos, ¿no? Está lo del plagio académico, ¿no? Como les decía, hace poco a una colega le pasó que su propio trabajo aparecía como que fuera un plagio, ¿no? Pero al mismo tiempo, si es que uno ingresa su información, pues hay que tener mucho cuidado. De pronto ingreso mi información para que me ordene mi data o algo por el estilo, y eso ya queda como parte de la data de la herramienta. Y entra otra persona y encuentra,
¿no? Entonces, por ahí pueden coger nuestra información. Otro desafío es la dependencia tecnológica también, ¿no? Que así como ha sucedido con la calculadora, ¿no? Antiguamente nosotros usábamos calculadora para hacer, pues, no sé, una resolución de problema más o menos complejo. Pero ya después, este, mucha gente no hace una, una operación simple, como una multiplicación, si es que no usa la calculadora, ¿no? Y peor aún después el celular, ¿no? Que ya guardan ahí la información. Antiguamente nosotros nos aprendíamos de memoria los números telefónicos de nuestras casas, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, qué sé yo, y ya, ¿no? En cambio ahora, por lo general, todavía hay excepciones, pero por lo general no se guarda esa información en la mente, se guarda en el celular, ¿no? Y si no hay celular, frito. Entonces acá esa dependencia tecnológica también está como riesgo, ¿no? O sea, ya se acostumbran al uso de la IA y si por ahí se bloquea, supongamos, cierran, se, se enojan los altos gobernantes y de pronto dicen no acceso a las IAs, ¿qué pasaría con quienes están acostumbrados a usarla? Y si no, no se movilizan, no hacen, ¿no? Y luego están también las informaciones incorrectas, denominadas alucinaciones. Lo que les dije, ¿no? Lo que me sucedió a mí en la primera oportunidad que hice uso del chat GPT. Me dieron información que no era correcta. Y bueno, felizmente que pude darme cuenta inmediatamente, pero hay mucha gente que de pronto no se da cuenta. O sea, yo me orienté porque el autor me parecía que era una persona conocida, que estaba en el tema, y al final llegué a la conclusión que ese dato que me habían brindado no era correcto. Y no solamente ese, de las 5 referencias que me habían brindado, creo que 4 no eran buenas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y luego están los sesgos algorítmicos, ¿no? Que de pronto, si se ha alimentado mucho por de determinado tema, ¿no? La información que te van a brindar siempre va a ir para ese lado, ¿no? No va a ser muy abierta, ¿no? No va a cubrir todo el espectro del conocimiento. Entonces, por eso, la recomendación también es ingresar y usar diferentes herramientas para buscar la coincidencia, ¿no? Y no dejar de revisar la información formal también, ¿no? Fundamentalmente. Respecto a riesgos en ciencias de la salud, ¿no? Pueden haber errores de interpretación clínica, ¿no? O farmacológica. Si nos confiamos en lo que nos da, podría haber algún error. Entonces, por eso hay que corroborar, ¿no? Con la literatura que se tiene, con la experiencia, con datos que siempre debemos de guardar, ¿no? Y uno de los aspectos que no hay que dejar de lado, ¿no? Es la ética, ¿no? Eh, que son fundamentales los principios éticos para cuando uno hace una investigación, para cuando uno va a elaborar un informe, ¿no? Lo que nosotros le decimos a los jovencitos, por ejemplo, ¿no? Aquí no le ha sucedido que cuando ha estado tratando de hacer una valoración en algún curso, bueno, en el curso que corresponde, y de repente una gota no cambia, otra gota no cambia, otra, y así estamos, dale, que dale, y de repente por ahí nos falta alguien que dice, "No, ya, échale más, ¿no? Un chorrito, ya no de gota en gota. De repente le echó el chorrito y ya cambió, pero no sabemos en qué momento, ¿no? Hay que tener calma, ¿no? Hay que ser perseverantes, pero al momento de dar los datos, ¿no? Hay que ser veraces, ¿no? Entonces hay que ser transparentes en la información, ¿no? A los jóvenes se les dice, el resultado que te salga, ese es. No hay que adulterarlo, no hay que cambiarlo. A veces uno quisiera que salga así, increciendo, ¿no? Así bonito, pero de pronto no sale así, pues.
El resultado ha sido diferente. Ese es el resultado que obtenemos y hay que darlo con transparencia, ¿no? Luego, la integridad académica también. No podemos dejar de lado, ¿no? Hacer las cosas con ética, con, con todo aquello que nos han formado, ¿no? Como buenos profesionales, eh, y, y no utilizarlo con estas herramientas con fines de este, sorprender o adulterar, ¿no? Alguna información que lleve como consecuencia una mejor nota, ¿no? Un mejor calificativo, ¿no? Y luego hacer la validación, lo que les digo, no hay que quedarnos con esa información, siempre hay que buscar la contraparte, ¿no? Y así coincide, perfecto, está muy bien, pero si no, hay que hacer las correcciones del caso, ¿no? Y luego hacer la protección de datos, lo que les decía, ¿no? Si uno alimenta con datos y de repente eso ya queda como parte de la data de la herramienta y, y de pronto van a estar utilizando vuestros datos otras personas inescrupulosas que las pueden presentar como que ellos lo hicieron, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente hay que estar con la supervisión personal, humana, ¿no? No nos podemos confiar íntegramente en esta ayuda, que nos dé respuestas inmediatas, que nos ahorre el trabajo de búsqueda, el tiempo, qué sé yo, correcto, todo muy bien, pero no podemos confiar a ciegas en el resultado que obtenemos de estas herramientas. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte también, ¿no? Y como recomendación, la inteligencia artificial debe complementar, no reemplazar el juicio profesional, ¿no? O sea, esto es definitivo. Nos ayuda y nos ayuda mucho, pero no va a reemplazar lo que nosotros como profesionales responsables podemos hacer. Entonces, entre las estrategias que se deben hacer para integrar la IA en los ámbitos académicos, ¿no? Es primero la capacitación docente. O sea, los docentes tenemos que aprender el uso. Y no es nada del otro mundo. Ahí les mostré esa propaganda, dice, en un mes, en 28 días, están como las propagandas de dietas para adelgazar. En 28 días aprendes todas las herramientas, ¿no? Pero en el fondo el esquema es el mismo. La clave, elaborar una buena directiva, un buen prompt, ¿no? Con el que van a alimentar, con el que van a pedir. O sea, no pueden pedir a ciega, o sea, de manera genérica, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer un trabajo sobre un determinado producto natural, ¿no? No vamos a hacer la consulta en productos naturales, porque va a haber una información pues demasiado amplia, ¿no? Tendríamos que ver de qué especie estamos hablando, ¿no? A qué familia corresponde, y dentro de esa especie de repente una, una parte de la especie, en las hojas, en la raíz, o en las flores, entonces ya hacerlo de manera un tanto más puntual, ¿no? Cuáles son los principios activos que se encuentran a nivel de, me imagino, ¿no? Y ya, la información va a ser mucho más puntual, ¿no? Luego, incorporar dentro de la institución las políticas de uso ético, ¿no? O sea, indicar a los alumnos que pueden hacer uso, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Que hagan esas contrastaciones, que entre ellos intercambien información para que el resultado sea mucho más rico, ¿no? Luego, incorporar la alfabetización digital, ¿no? Hay una serie de términos que se han introducido en nuestro lenguaje y que en algunos casos, como que no necesariamente son aquellos que la palabra aparentemente indica, ¿no? Entonces hay que darle el verdadero significado. Luego, hacer
evaluaciones centradas en el razonamiento, ¿no? Para que no se hagan evaluaciones o instrumentos de evaluación ni extremadamente sencillos ni extremadamente complicados, ¿no? Que a los pobres alumnos los ponemos de cabeza. Siempre debe haber un término medio. Aplicar la recomendación aprendizaje basado en problemas. En realidad, en los últimos tiempos se han implementado una serie de este tipo de herramientas para poder dar un mejor entendimiento de los temas, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, en investigaciones, en, en nuevos métodos, en fin. Y bueno, esto ha conllevado o conlleva a un cambio de paradigma a nivel institucional, ¿no? De lo que antiguamente se basaba en recordar, en el memorismo, ¿no? Utilizar solo la memoria, que es importantísimo, pero que este, a veces simplemente era repetir, repetir y repetir, ¿no? Ahora a utilizar el análisis crítico, ¿no? Para no dejarse simplemente o quedarse con el resultado, la respuesta de estas herramientas, sino que hacer un análisis para ver si efectivamente está de acuerdo a la información formal, ¿no? Que tenemos. Entonces, el futuro en el ámbito nuestro, ¿no? Las tendencias son la de generar laboratorios virtuales, con IA, laboratorios virtuales inteligentes, utilizarlos como tutores adaptativos, ¿no? Para las diferentes áreas del ejercicio, por ejemplo, ver la aplicación medicamentosa de manera personalizada, ya con la data que se pueda ir generando, ¿no? Eh, Utilizar lo que se conoce como gemelos digitales, ¿no? Que se pueden, a partir de diferentes herramientas, bajo el mismo prompt, la misma consulta, obtener respuestas similares, ¿no? Y luego simulaciones inmersivas con inteligencia artificial. Esto de las simulaciones se está difundiendo a todo nivel, ¿no? A todo nivel, para facilitar el entendimiento y la resolución de problemas, ¿no? Entonces, el impacto esperado es profesionales más preparados, ojalá, para entornos digitales y clínicos complejos, ¿no? Eso es lo que se pretende, pero hay que darle duro, ¿no? Entonces, como conclusiones, la inteligencia artificial está transformando la educación en ciencias de la salud y en realidad a todo nivel. Existen grandes oportunidades para innovar la enseñanza, ¿sí? La integración debe ser ética, fundamentalmente, crítica y siempre con supervisión, no hay que olvidar. Luego, en farmacia y bioquímica, se requiere, ¿no?, de esta formación digital avanzada. O sea, que a cuanto curso puedan, asistan y traten de explotar al máximo, utilizar al máximo las orientaciones que se dan, porque se ha ido incrementando, ¿no? De lo que al principio te daban simplemente respuestas literales, ¿no? Ahora ya son gráficos, imágenes, estructuras, ¿no? Se ha ido incorporando todo eso. Y una idea clave es que la inteligencia artificial no reemplaza al docente, definitivamente, ¿no? Solo potencia sus capacidades. Eso hay que tenerlo bien presente. Esto último es un recorte de un diario mexicano sobre una especie de conflicto, ¿no?, que se nos está presentando, ¿no? Dice la universidad que deja de pensar con el uso de la inteligencia artificial. El problema más profundo aparece cuando se delega el propio proceso de pensar. O sea, eso no lo debemos delegar, ¿no? Y de todo esto, ojalá si lo amplían, de repente por ahí pueden leer todo el texto, que está bastante interesante, pero he extraído un pedacito que está por acá,
y que dice, ¿no? La discusión pública suele instalarse en una lógica binaria, ¿no? O se glorifica la inteligencia artificial como la gran revolución educativa del siglo XXI, o se le condena como una amenaza apocalíptica para el pensamiento humano, que es lo que se está haciendo. Son las dos tendencias extremas, ¿no? Que es lo que en realidad en el fondo no se debería hacer. Ambas posturas resultan insuficientes. El problema no es la tecnología en sí misma, sino la forma acelerada, acrítica, ¿no? Sin crítica, y desarticulada con la que se está integrando el espacio universitario. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y con eso termino. Muchas gracias por escucharme. Finalización de este seminario internacional, ¿no? Y creo que nos acompaña en la sala, doctora. Vamos a Gracias. esperar que ingrese a nuestro decano, al doctor Edwin Ya. Mendoza, en Ujú. unos minutitos entrando para poder dar finalizado este tema muy importante, ¿no? Bien, no hay En problema. resumen, el día de hoy lo que hemos tocado el tema ha sido muy importante. Como colegas químicos farmacéuticos, es importante llegar a este conocimiento, ¿no? Inteligencia artificial es un avance que cada químico farmacéutico debemos relacionarnos de usar estos aplicativos también para que nos ayuden, ¿no? Dan un Ujú, resumen, inteligencia ujú, artificial, ¿no? Tecnología avanzada, como usted ya lo hizo, el resumen. ujú, ¿No? Entonces, eso nos fortalece también a nivel profesional a todos los colegas químicos farmacéuticos. Esperamos que ellos manejen este tema que usted haya brindado. ujú, Entonces, con eso resumen, vamos a dar pase a nuestro decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima ujú. para que da clausura este evento Semana Farmacéutica Internacional que hemos desarrollado con ponentes internacionales, nacionales, tema muy importante. Entonces, con eso le doy pase a nuestro decano. Elena Benavides, muy buenas noches. Bueno, Buenas noches. ha tratado un tema muy importante, interesante, que ya nos acompaña a nosotros en toda dimensión de nuestra rutina, ¿no? Y más aún en el tema relacionado a nuestra academia. Nosotros también aquí en el CECOF de Lima estamos alineados con la IA. Tenemos un asistente virtual que lo hemos denominado Quimito, CECOF de Lima, que nos permite 24/7 dar asistencias a los colegas, pues a partir de sus temas laborales, entre otros estudios, se conectan mientras nosotros ya no estamos físicamente, ¿no? Entonces, doctora Elena ha tratado un tema muy interesante, son temas de desafíos, son herramientas y oportunidades para nosotros, los profesionales que estamos ligados, más aún con un tema ligado a la salud pública, ligado a generar bienestar y obviamente también a futuro esto nos va a permitir formar parte de las nuevas, de los nuevos enfoques, como estamos viendo ahora la robótica en la medicina y entre otros dispositivos que también ya nos permiten, no solamente ligado específicamente a la salud, sino también al monitoreo ambiental. En ese momento hay dispositivos que te transmiten información a tiempo real, temperatura, humedad relativa, niveles de luz, niveles de vibración para cautelar equipos, productos farmacéuticos, entre otros. Apreciados colegas, estamos cerrando esta semana farmacéutica que hemos tratado y abordado temas muy interesantes y que mejor pues esta noche con la doctora Elena Benavides estamos cerrando la Semana Farmacéutica Internacional porque dentro de ello también hemos tenido la presencia de dos ponentes de la India y de Brasil que nos han aperturado otros desafíos como país como gremio, como profesión, con respecto a intercambiabilidad, que son
temas también que tenemos abordar y cerrar brechas como país. En ese sentido, damos por clausurado esta semana farmacéutica internacional, en la cuales agradecemos a todos los que han formado parte durante esta semana y para los certificados ya con nuestro coordinador, el doctor Marcial, que estará haciendo llegar en los días siguientes. Doctora, Muchas gracias. Has dado una nueva oportunidad. Gracias a todos. a usted, doctora Elena Benavides, muchas gracias y estaremos también a futuro articulando para estos temas y otros temas de interés para la profesión. Apreciados colegas, antes de cerrar este enlace, también pasando ya de la parte académica, invitarles a este fin de semana, a este sábado 23, eh, ya pasar de la parte académica a un poco poder interactuar, despejarnos un poco de todo lo que hemos tratado este fin de semana, pues para divertirnos, congraciarnos en nuestro día. El CECOF de Lima los invita para celebrar nuestro día este 23 en el Círculo Militar de Jesús María. A partir de las 5 en adelante estaremos, los esperamos en un ambiente acogedor para poder interactuar, para poder reencontrarnos con muchos colegas en las cuales también forma parte y también es oportuno darnos un espacio, ya que el estrés y todos los quehaceres del día a día también a veces nos generan un poquito que puede generar en nuestra rutina, pues el cansancio, el estrés, y qué mejor este 23 poder darnos un espacio para eh, confraternizar como químicos farmacéuticos. Así que ahí le dejamos el flyer y el código QR para que puedan reservar sus entradas. Muchas gracias, apreciados colegas. De esta manera damos por cierre a esta semana farmacéutica y los esperamos este 23. Saludos cordiales a todos, que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias a todos, buenas tardes.